En esta mañana el tema se titula Fe. La pregunta de hoy, ¿qué es la fe? Y vamos a orar para comenzar. Cariñoso Padre, damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estudiar este tema tan interesante, Padre Celestial. Y en tus manos queremos colocarla. Bendice a las personas que nos escuchan y nos ven. Cuida de sus familias. Dales trabajo, Padre Celestial, y dales salud. Lo suplico y lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, la palabra fe. Se cuenta de una ancianita que vivía en las montañas. Lejos, allá en las montañas. Cuando era joven, cuando iba por la leña para la cocina, pues no tenía problema al cruzar un arroyito. Y todos los días tenía que cruzar ese arroyito para ir por la leña. Pero era joven, le encantaba el agua, se le hacía agradable. Pero cuando llegó a la edad ya adulta, ya el agua le dolía en sus pies. Y una noche, ya no estaban sus padres, ya no estaba su familia, ya estaba sola. Pero esa noche se acordó de que en las Escrituras Jesús había dicho que si una persona tenía fe, podría decirle a esta montaña, quítate y muévete para acá. Y eso había escuchado ella. Y había escuchado que si teníamos fe nosotros como un granito de mostaza, ¡wow!, es cuando nosotros podíamos ejercer la fe para recibir algo a cambio o el pedido hacia alguien. Así que esa tarde abrió su ventana, miró la montaña a lo lejos, donde ella siempre iba a la leña. Y esta buena anciana se arrodilló pensando en la fe que mueve montañas. Y cuando se arrodilló, comienza a elevar una oración a Dios. Señor, tú has dicho que si tenemos fe, podemos pedirle a esa montaña que se mueva y se cambie de lugar. Así que tú sabes que ya estoy anciana, me da trabajo cruzar el agua, ya es fría para mí. Yo quiero pedirte en este momento que esa montaña que tengo aquí al frente, que desde pequeña cruzaba el río para ir por mi leña, yo quiero que tú la tomes y que mañana me la pongas a un lado de mi casa. Ese durmió. En la mañana se despierta aquella buena mujer y corrió a la ventana para ver si la montaña había sido cambiada. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la montaña seguía en el mismo lugar. Y cuando la ve, oh, dijo ella, yo sabía que Dios no iba a poder mover la montaña y colocármela a este lado pegado a mi casa. Amigo que me escucha, probablemente usted esté como esta anciana que pide a Dios o pida a alguien un favor y no se lo cumplen. Porque probablemente usted está como esta anciana. Esta anciana había pedido a Dios que moviera la montaña y se la colocara a un lado de su casa. Pero cuando se duerme, ella pensó dentro de sí, se le he puesto dura a mi Dios. No creo que sea capaz de moverme la montaña y colocármela acá. Se duerme pensando que era imposible para Dios mover la montaña. Y con esta introducción quiero yo platicar con usted y con todas las personas que me escuchan y que me van a escuchar.
La pregunta en esta mañana es, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? Y bien, vamos a revisar el diccionario hebreo. Y miren lo que dice el diccionario hebreo. ¿Qué es fe? Emitai, emuni, emunai. Y el griego, el diccionario griego, pestisi, fe. Esto significa fe o creencia. Los dos diccionarios están de acuerdo que esta palabra fe significa fe o creencia. Pero bien, vamos a ver un comentario especial. ¿Qué es fe? Confianza de la mente en Dios y en sus caminos, que nos conduce a actuar en armonía con su soberana voluntad. Eso es fe. Eso es fe. Esto quiere decir que nosotros, si tenemos fe, fe significa confianza pues en Dios. Eso significa fe. Eso dice el diccionario, o los diccionarios, tanto el hebreo como el griego. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió casi en lo total en griego. Pero bien, vamos a ir a un pasaje bíblico muy hermoso. Vamos a ir a Hebreos 11:8. Dice aquí la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A Abraham Dios le habla y Dios le dice: Abraham, sal de aquí de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y es cuando en hebreo el apóstol San Pablo registra la fe enorme de este hombre, a Abraham. Y Abraham hoy se le conoce como el padre de la fe. Ahora bien, Abraham y su familia creyó lo que Dios les dijo. Qué interesante esto. Y procedió de acuerdo con lo que creía. Su fe se manifestó por medio de una fiel obediencia. Esto quiere decir que nosotros, si tenemos fe, vamos a obedecer. La obediencia es importante. Pero bien, vamos a ir a algo interesante. La Real Academia Española nos da algunas definiciones sobre la fe. Por ejemplo, nos habla de la fe como un conjunto. Está interesante esto. ¿Qué es la fe? Concepto y el significado de fe. La fe es la creencia y confianza o sentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Eso es fe. Eso es fe. Creer en una persona. Si usted le pide un préstamo a una persona, usted tiene que tener fe que se le va a prestar lo que usted ha pedido. Si usted tiene fe de que su cosecha, usted la va a cosechar, usted la está sembrando. Usted tiene fe en que va a llover y su cosecha va a ser productiva. Tiene que tener fe para que esto sea una realidad en su vida, en su familia, en su pueblo, en su ciudad. Eso es fe. Una confianza. Pero bien, vamos a ir a las escrituras ahora, porque esta pregunta es una pregunta bíblica. Es una pregunta que Dios contesta. Es una pregunta que el único que puede contestarla es Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice aquí la palabra de Dios:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué interesante esto, lo que es la fe. La fe, amigo y hermano que me escucha, la fe es una confianza completa en el Creador, en Dios. Eso puede ser fe, una confianza. Dice el comentario, si no hay fe en Dios, solo puede haber temor, 1, y resentimiento, 2, y finalmente desesperación en la persona. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando cuando nuestros hijos están tomando caminos equivocados? Están en drogas, están en el alcoholismo, el tabaquismo abunda en su vida. Y nosotros decimos, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué sucedió con nuestra familia? ¿Qué hicimos como padres? Querido amigo, hay miles de hogares que lamentablemente sucede esto. Mamá llora por la noche. Papá, no hay qué hacer. Porque nuestros hijos no se encuentran en casa temprano. Porque nuestros hijos andan en pandilla o andan en lugares equivocados. Padre de familia, yo quiero decirle, estudie la Escritura, estudie este tema acerca de la fe, porque yo solamente voy a dar partes de este mensaje. Ahora bien, la fe es creer que Dios realmente existe. Es el fundamento primario de la fe cristiana, el creer que Dios existe. Por medio de la naturaleza, de su palabra y de su conducción y providencia, Dios ha proporcionado a los hombres toda la comprobación de su existencia que necesitan y que pueden utilizar los seres inteligentes al estudiar su palabra. Por ejemplo, ¿quién creó el mundo? ¡Oh! ¡Wow! Las estrellas, ¿quién las creó? El sol, la luna, los tiempos. ¡Wow! Al ser humano. Pues esta contestación solamente la podemos encontrar en las Escrituras. Y cuando la leemos nosotros por fe, nos damos cuenta de que es una gran verdad lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Léala. Es el único libro de texto para el cristiano. Léala, estúdiala y va a encontrar respuesta a su pregunta. Bien, vamos a estar terminando. Dice que Dios nos tiene un galardón. Los que buscan en infinito amor de Dios, lo recibe, lo tiene. El que lo busca, como se revela en Cristo Jesús, proporciona al hombre el único incentivo eficaz para la salvación. Eso es lo que hace Dios, que nos asegura a usted y a mí una promesa eterna de salvación. Y eso es importante. Buscar a Dios es esforzarse por entender más plenamente su carácter y su voluntad para los hombres. El autor no quiere decir que Dios deliberadamente ha hecho difícil que los hombres lo hallen. No. Lo que destaca es la necesidad de un deseo ferviente de entender a Dios y llegar a ser como Él en pensamiento y carácter. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es fe en usted. Eso es fe en mí. Vamos a ir 11:1. Mire qué interesante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, ciega no existe. La fe genuina siempre descansa sobre la firme sustancia de una ferviente evidencia de que Dios está presente y nos garantiza la confianza en lo que aún no se ha visto.
Eso es lo que es la fe. La fe produce en su vida que usted tiene que creer en Dios o que usted cree en Dios. Esa es la fe. Fe significa confianza en Dios. Y quiero terminar con una oración para decirles, tenga fe. Sus problemas tienen solución. Y la solución a veces no es el dinero. La solución a veces no es la abundancia que tengamos. No, la solución a veces hay problemas que solamente Dios puede solucionarlo. Y la solución está en Él. Pero tenga fe. Oh, ¿cómo vamos a estudiar cómo viene la fe? Vamos a hacerlo así rápidamente. ¿Cómo llega la fe a nosotros? Miren lo que dice aquí Romanos 10:17. Para aprender cómo es que llega la fe a nosotros. Dice aquí Pablo, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Se lo repito, ¿cómo es que nosotros crecemos en fe, en confianza en Dios? Dice Pablo, escribe Pablo, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero decirle, estudie la palabra. Que nadie les engañe. Si hay una fe genuina, la fe significa confianza en Dios. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Padre bendito. Bendice a tu pueblo. Bendice a las personas que escuchan este mensaje. En tus manos queremos colocarla. Derrama tu Santo Espíritu en ella. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta luego y hasta la próxima.